con el IAPI. Entonces, bueno, en ese contexto, la Segunda Guerra Mundial lo que hace es generar un proceso de sustitución de importaciones, que es lo que empieza a traer a estos cabecitas negras hacia la ciudad y el cordón de lo que hoy es el Gran Buenos Aires, para empezar a trabajar en esas fábricas, talleres, primero, pequeñas fábricas que empiezan a surgir para sustituir todas las importaciones que la Argentina deja de recibir de parte de Inglaterra. Nosotros le comprábamos todo a Inglaterra. Inglaterra no produce más nada porque está dedicada a la atención de la industria militar, y además es muy difícil traer barcos desde allá porque los submarinos nazis los hunden en el camino. Hay una situación de guerra que complica la situación. La Argentina tiene una trayectoria industrial que viene de fines del siglo XIX. Los sindicatos vienen de esa época. Si bien no fuimos una potencia industrial, a diferencia de otros países, teníamos cierta tradición industrial, pero nunca habíamos alcanzado un grado de industrialización y sobre todo un grado de trabajadores industriales como el que se va a lograr en la década del 30. Que además va a tener otra particularidad, que es lo que termina un poco de explicar, completar el mapa del surgimiento del peronismo, además de esta clase obrera nueva, que es una clase obrera netamente criolla, por decirlo de alguna manera. O sea, no son hijos de inmigrantes o inmigrantes que vienen con ideas anarquistas, socialistas, después el comunismo, sino que son ya criollos nacidos en la Argentina, que vienen con ideas por ahí más vinculadas con los pueblos originarios, con tradiciones provinciales, con otras trayectorias ideológicas y culturales, que son los que empiezan a emigrar y son los que se van a incorporar al mercado de trabajo, sino que además empieza a surgir una nueva burguesía, distinta a la anterior, o sea, distinta a los dueños de las antiguas fábricas, que son también pequeños empresarios que empiezan a invertir, a diversificarse, a innovar, empiezan a crecer justamente favorecidos por este desarrollo de la sustitución de importaciones, como el caso de Miranda, que es el más conocido, que empezó juntando plata y terminó siendo uno de los empresarios más importantes del gobierno peronista. Entonces, bueno, todo ese contexto, Evita también va a ser una de las migrantes que va a llegar del interior a Buenos Aires, una Buenos Aires que está cambiando, que durante la década de Fame vive una época muy complicada, con represión, con persecución a los trabajadores, con salarios a la baja, con desocupación, con pobreza, con muchos problemas, algo que está reflejado en los tangos de la época, por ejemplo, Enrique Santos Discépolo, Gira Gira, Cambalache, son todos tangos de esa época, Villadura, bueno, varios tangos de esa época que están describiendo la realidad social que se vive, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde no hay lugar para todos, porque el sistema no está pensado para todos fundamentalmente, ¿no? La riqueza del país siempre dio para todos, el sistema que gobernaba en esa época no lo pensaba para todos. Y ahí, bueno, Evita viene como parte de esa migración interna y se va a sumar, va a ser actriz, va a hacer una carrera de actriz remándola realmente, va a empezar a tener algunos espacios en radioteatros, en obras de teatro al principio, en radioteatro después. Bueno, se va a empezar a ser un poco más conocida, que evidentemente tenía dotes actorales para ello. Bueno, uno cuando la escucha en los discursos, etcétera, se da cuenta que tiene una oratoria muy especial, una forma de dirigirse muy especial, una forma de llegar a la gente muy especial, es muy elegante, muy vistosa, y bueno, eso evidentemente en su carrera artística la fue ayudando para poder lograr mejores papeles, integrar algunas compañías importantes. Y ahí aparece otro rol de Evita que ya la empieza a mostrar como ese personaje que va a ser después, que también responde a una época, que es la creación del sindicato de actores de radio, ¿no? La Asociación Radial Argentina se llamaba, en 1943, que ella va a ser fundadora y presidenta, ¿no? Estamos hablando de una época donde la mujer no tenía derecho a nada, ¿no? Cuando decimos nada es a nada mismo, ¿sí? No tenía derecho ni a casarse con quien quería, digamos. El padre le decía: te casás con este y te casás con este, digamos. El patrón le decía: vos te vas a casar con este y te casás con este, y no había mucho más para discutir. Sin embargo, ella aparece liderando este sindicato. Estaba la Asociación Argentina de Actores, pero ella crea esto que es de actores de radioteatro, digamos. Ella se había afiliado a la Asociación Argentina de Actores, crean este nuevo sindicato en una época en donde los trabajadores se están sindicalizando, ¿no? Que es otro fenómeno de la época que va a surgir con la década de Fame.
a fines de la década infame. ¿Y por qué se empiezan a sindicalizar los trabajadores? Porque los sindicatos que existían no los representaban fundamentalmente. ¿Por qué? Porque eran sindicatos que estaban pendientes de lo que pasaba con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si la Unión Soviética estaba aliada con Alemania, tenían una postura, y cuando se peleó con Alemania y entró a ser parte de los aliados, no podíamos hacerle boicot o huelga a los frigoríficos porque eran ingleses y teníamos que enviarle la carne a los ingleses para que alimentaran a sus tropas o a su población, y teníamos que colaborar con el esfuerzo de guerra, mientras los obreros, no sé, en Ensenada, en Berisso, los grandes frigoríficos se morían de hambre, estaban siendo explotados, ¿no? Entonces, toda esta nueva camada de cabecitas negras que llega a Buenos Aires va a tener la necesidad de conformar nuevos sindicatos que los representaran de una manera más directa a sus necesidades. Y me parece que, bueno, que lo de Witte y la creación de este sindicato radial tiene que ver un poco con esa época, ¿no? Con ese fenómeno de época de surgimiento de nuevos sindicatos que respondan a los intereses de los trabajadores y no que estén tan pendientes de lo que pasa en la Unión Soviética o en Alemania o en Estados Unidos o en Inglaterra, que pueden ser cuestiones importantes pero que no le cambiaban la vida a ellos en términos cotidianos. Bueno, ahí se produce después el encuentro con Perón en el 44, en enero del 44, a partir del terremoto de San Juan, el encuentro en Luna Park, bueno, porque por ahí todos ya conocen. Y ahí empieza, ya en el 43, con el golpe de Estado del 43, que termina con la década infame, que es un golpe de Estado legítimo, ¿sí? Necesario, como fue el golpe de Estado que le hizo San Martín al primer triunvirato en 1812, ¿sí? Fue un golpe de Estado necesario, legítimo, que se hizo para reimpulsar el proceso revolucionario en el ámbito rioplatense. El golpe del 43 se hace justamente para ponerle fin a esa década infame y para poder sentar las bases de la nueva Argentina que ya está ahí, digamos. Ya estaba ahí, porque los sindicatos se están creando, porque los trabajadores están ahí, porque la migración interna ya ocurrió, porque hay un fenómeno fabril en la Argentina que es necesario empezar a conducir de alguna manera, porque hay necesidad de representar a estas masas de alguna manera, y porque además ha cambiado el mundo. Inglaterra fundamentalmente ha dejado de ser la gran potencia y Estados Unidos empieza a consolidarse como la nueva potencia, por más que la guerra todavía no terminó, pero claramente las condiciones del mundo han terminado, surgen nuevas miradas políticas sobre qué hacer, la cuestión de la seguridad nacional, la defensa, se transforman en fundamentales, y la mirada de la defensa en torno al desarrollo de los países en áreas estratégicas, como bueno, la energía, el transporte, los caminos, y entre todo eso las condiciones de vida de los trabajadores. Esto se da cuenta rápidamente Perón y un grupo de oficiales nacionalistas. No es extraño que surjan de sectores militares todas estas cuestiones, que sean militares los protagonistas de este proceso histórico, porque son los militares los que están protagonizando la historia a nivel mundial en ese contexto. Son los que primero se dan cuenta que en la Argentina están cambiando las condiciones y que además ha cambiado la geopolítica mundial y que la Argentina no puede quedar afuera de todo esto. Esto es una de las explicaciones del golpe del 43. Y después, bueno, hacia adentro del golpe empiezan las tensiones, porque hay unos que quieren irse con Estados Unidos, otros más conservadores que quieren quedarse con Inglaterra, y otros más en tercera posición que dicen, no, nosotros tenemos que construir un país para la Argentina, digamos, ¿no? Pensar soluciones argentinas para los problemas argentinos, diría Caureche. Bueno, eso es un poco lo que empieza a hacer Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, que va a desembocar en el 17 de octubre, la relación con los trabajadores, el impulso a la creación de los sindicatos, la creación de sindicatos en donde había sindicatos anarquistas o socialistas que no respondieran a los intereses nacionales, de los que eran los intereses de los trabajadores. Bueno, todo el desarrollo que va a hacer el propio gobierno en lo que tiene que ver con la infraestructura, la creación del IAPI, el Instituto Argentino para el Intercambio, que es el monopolio del comercio exterior, que es fundamentalmente hacerse cargo de la renta agraria diferencial para ponerla al servicio del desarrollo industrial y la infraestructura de la Argentina. Por eso, digamos, la construcción del gasoducto fue exactamente lo mismo. Cobrarles una renta extraordinaria a los ricos de la Argentina, que la hicieron pauperizándonos a nosotros, endeudándonos y aprovechándose de la renta agraria diferencial, cobrándoles en el impuesto para impulsar el desarrollo del país, ni más ni menos que eso. Es lo mismo que hizo Perón en su momento con el IAPI.
Pero bueno, todo esto ustedes ya por ahí lo conocen más, y a mí lo que me interesaba era primero reconocer toda esta etapa de Eva como fruto de un proceso histórico que estamos viviendo en la Argentina y de la que ella es parte, y que bueno, que también por sus propias convicciones, por su propia voluntad, por su lucha, ella llega a ocupar un lugar destacado dentro de un sindicato, y ese lugar es el que le permite conocer a Perón, y a partir de ahí, bueno, esa relación de amor entre ellos dos es la que le va a dar una identidad muy particular al movimiento peronista, que digamos, no sabemos si la hubiera tenido o no, si Perón no la tenía Evita al lado, es contrafáctico, lo que sabemos que la tuvo Evita al lado, y es imposible desligar todo lo que se hizo durante el primer peronismo en cuanto a los derechos de las mujeres, a los derechos de las infancias, de toda esa experiencia que vivió Evita, ¿no? De toda esa infancia que tuvo ella, de todas esas injusticias que le tocó vivir a ella como hija, y ver el caso de su madre, que era igual al de tantos otros en su entorno. Entonces, bueno, Evita le dio al movimiento peronista una impronta social muy fuerte, marcada fundamentalmente en la obtención, en la ampliación de derechos de los que nunca habían tenido derechos, ¿no? Esa frase que el presidente de la Corte no le gusta, pero que lamentamos mucho, que donde hay una necesidad nace un derecho. Que a mí me parece tremendo que el presidente de la Corte cuestione algo que es un derecho humano en realidad, ¿no? O sea, nadie puede no tener, o sea, si te falta algo porque hay un derecho que no se está cumpliendo, es algo muy básico, digamos, ¿no? Pero bueno, esa Corte tenemos en la Argentina hoy en día. Creo que es una de las cosas más dramáticas que nos pasa. Sí, sí, el Poder Judicial es el principal problema de la Argentina, sin duda, hace bastante tiempo, pero bueno. Entonces, bueno, Eva es un poco la que va a dotar al peronismo de todo eso, digamos, de esa cuestión más emotiva, ¿no? Perón era más práctico, ¿sí? Era militar, más duro, y Evita tenía una cuestión sentimental, emotiva mucho más fuerte, que le hacía poner en evidencia otras cuestiones de necesidades de otra manera, con otra sensibilidad, que me parece que es una marca distintiva del peronismo, ¿no? Eso de que para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Bueno, me parece que el amor es la que Evita se lo da, y Perón es el que, bueno, gestiona la igualdad a partir de leyes y de un Estado mucho más presente, y fundamentalmente a través de la distribución de la riqueza, que es lo que va a hacer con las distintas herramientas del Estado, los planes quinquenales, etcétera, etcétera. Y acá hay una cosa que a mí me parece importante como misioneros, que es que esta cuestión de la ampliación de derechos nos tocó a todos, porque nosotros los misioneros en esa época, que vivíamos en el territorio nacional, no votábamos, no elegíamos presidente, los habitantes de los territorios nacionales no elegían presidente. Eso cambió con la reforma constitucional del 49, que habilitó a los habitantes de los territorios nacionales a poder elegir presidente. Pese a que nosotros nos convertimos en provincia en 1953, en las elecciones del 52, que eran las elecciones en donde votan las mujeres por primera vez en la historia, también votamos los habitantes de los territorios nacionales por primera vez en la historia, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión de ampliar los derechos para todos, de que todos los habitantes de este país somos iguales, es algo que surge en todo este contexto, y nos tocó a los misioneros. Bueno, al año siguiente, en el 53, nos restituyen el carácter institucional de provincia, en diciembre del 53. Perón firma la restitución de provincia, que era algo que se venía reclamando en la provincia desde la década del 10. Ni en la década del 10, ni del 20, ni del 30, ni del 40 se había logrado, y en el 53 finalmente se logra, que tiene que ver con esto de la ampliación de derechos. Y miren cómo es la cosa, que al año siguiente, en el 54, se crean 2 municipios en Misiones, entre muchos que se crearon en esa época, como parte del crecimiento a nivel país. Se crearon 2 municipios. Uno es Hipólito Yrigoyen, que queda acá sobre la ruta 12, Hipólito Yrigoyen. Al lado de Hipólito Yrigoyen hay otro pueblo que se llama Urquiza, ¿sí? Bueno, esos 2 pueblos se crearon por el mismo decreto firmado por el presidente de la Nación. Uno se llamaba Hipólito Yrigoyen en honor al líder del partido opositor, en ese momento el partido gobernante, que era el radicalismo. El otro municipio se llamaba Juan Perón, ¿sí? Ese municipio de Juan Perón le cambiaron el nombre cuando se produce el golpe del septiembre del 55, la revolución fusiladora,
derroca a Perón y le cambian el nombre, pero le cambian el nombre a uno de los municipios. O sea que derogaron un decreto a medias, ni siquiera le cambian a uno, que es Urquiza. Le pusieron Urquiza además, ¿por qué? Porque Urquiza fue el que derrocó al primer tirano maldito, que había sido Rosas, supuestamente, ¿no? Para la historia liberal. Bueno, como ellos derrocaron al segundo tirano maldito, le cambiaron el nombre del municipio y le dejaron Urquiza. Le pusieron Urquiza, dejaron el de Irigoyen, ¿no? Y ahí también vemos un poco, bueno, el carácter ecuménico, ¿no? Que Perón le daba, le dio a la doctrina peronista, ¿no? Esto de que, bueno, el peronismo es un gran paraguas que nos cubre a todos los argentinos, nadie puede quedar afuera, no como cantan los de Burrich que quieren un país sin Cristina. Nosotros queremos que estén todos adentro, Macri, Burrich, bueno, ¿qué va a ser? Tan bueno que la estuviera Burrich. Bueno, pero la tenemos que aguantar igual, la dejamos un costado, pero que esté dentro, siempre adentro de la Argentina, todos, ¿sí? Y bueno, ese carácter ecuménico que lo vemos graficado en una pavada que es poner un nombre al municipio. Lo vemos acá en Misiones, estamos hablando del 54, le pusieron de nombre los nombres de los dos principales líderes políticos, uno del oficialismo y otro de la oposición, ¿no? Bueno, es una muestra también de ese carácter ecuménico que tuvo el peronismo, que tuvo Perón. Evita era un poco más, me parece más combativa en ese sentido. Ella era cortada la cabeza. Pero es re loco cómo molesta el tema de los nombres y la representación de que lo que eso implica. Hoy pasa, digamos, con lo del gasoducto. O sea, ¿cómo lo vas a llamar Néstor Kirchner? O por ejemplo el CCK, ¿cómo lo vas a llamar así? Y es, o sea, es re loco porque en realidad hoy se cuestiona eso, pero como siempre plantea Cristina, es una perspectiva para la historia. Y después cuando uno, hoy en la actualidad nosotros nos ponemos a ver esas situaciones como, pero no está nada mal, pero siempre se cuestiona constantemente esa idea de la reivindicación. Bueno, por eso son buenos conocer estos casos, porque ponen en evidencia que en realidad no son hechos aislados, lo que no nos son hechos aislados, pasó siempre, nos pasó toda la vida. Bueno, lo que pasó después del 55 con todo lo que fue la Fundación Eva Perón, con todas las obras de Perón. Digamos, acá han quemado incubadoras porque tenían el sello de la Fundación Eva Perón, han dejado de construir hospitales enormes porque los estaba haciendo Perón. El elefante blanco, por ejemplo. El elefante blanco. Bueno, pasó lo mismo con Macri, con Macri paró toda la obra pública porque había cosas que había empezado Cristina y eran todas corruptas, entonces no se construyen más. El caso de la cunita. El caso de las cunitas, digamos. Esto es, digamos, la historia, yo no digo nunca que la historia no se repite porque cada cosa son procesos independientes, pero bueno, hay situaciones que hay unas tendencias, ¿no? Hay una tendencia y es importante conocer estos casos para cuando nos plantean estas cosas decir, che, pero pará, cuando nosotros tuvimos que poner el nombre le pusimos Irigoyen y Perón al municipio. ¿Por qué cuando ustedes tuvieron que poner el nombre le sacaron solo el de Perón? Bueno, hay cosas que se plantean de distinta manera. Y lo último, decir que bueno, cuando Perón asumió había una Argentina en el 43 o en el 46, y cuando Perón se fue era una Argentina totalmente distinta, ¿no? Había pleno empleo, había salarios dignos, se habían construido miles de viviendas, de rutas, de caminos, de hoteles, de represas, todo el desarrollo de infraestructura, el gran desarrollo de la infraestructura nacional se construyó prácticamente en esa época. La Argentina, bueno, tenía astilleros, fábrica de aviones, estábamos a la vanguardia de la energía atómica. Hoy gozamos de la energía atómica porque en aquel momento fuimos vanguardia en ese rubro, que había 5 o 6 países que estaban en ese tema, nosotros estábamos, los aviones de reacción, las fabricaciones de automóviles, que era impresionante. Los consumos culturales nunca se volvió a vivir, salvo en la época de Cristina, esos niveles de consumo cultural, de cine, de libro, de teatro, de la asistencia a los estadios de fútbol, de los eventos deportivos, todo lo que... La escolarización, bueno, la cuestión de la alfabetización, digamos, para 1930 había 30% de analfabetos en la Argentina, digamos. O sea, 1 de cada 3 argentinos era analfabeto, o sea, no fue Sarmiento que terminó con el analfabetismo. Minga, digamos, que terminó con el analfabetismo fue el peronismo, que construyó escuelas en todos lados. Yo voy siempre, tengo unos tíos que tienen una chacra en San Martín, una picada. En medio del monte, adentro en el monte, San Martín del Pueblo para adentro, una picada en el monte y te metés por ahí, aparece una escuela de la época de Perón. La típica escuela del plan quinquenal. Ahora decís, ¿una escuela está para qué? Ahora, imagínense hace 70 años. Que capaz que hace 70 años había más gente en ese lugar que ahora, sí. Es probable, ¿no?
Pero digo, o sea, esa presencia del Estado como nunca antes ocurrió y que colocó a la Argentina a ser una potencia mundial en ese momento. Si hay un momento en el que la Argentina fue una potencia realmente, fue en esa época, fue en el 55, porque la Argentina estaba a la vanguardia en muchos de los ítems, y eso además, con lo que nunca nadie dice, que es que sufrimos un boicot de los Estados Unidos con el Plan Marshall, que nos dejó afuera del comercio internacional. Argentina tuvo que ir a comprar vagones a Checoslovaquia porque no tenía dónde comprarlos, no se los vendía nadie, porque sufríamos un boicot de los Estados Unidos, parecido al que tiene Cuba. Eso lo arregló un poco Perón con los acuerdos con la Standard Oil, que fueron criticados en su momento, etcétera, etcétera, pero fue la manera de empezar a romper con ese bloqueo que le había impedido a la Argentina alcanzar mayor grado de desarrollo, porque muchas veces faltaban las piezas o había que fabricarlas acá y bueno, había que ingeniárselas, faltaban materiales, faltaba hierro, faltaba acero, bueno, faltaban cosas que no se conseguían y que eso lentificó un poco el desarrollo de muchas cuestiones. Pero cuando nos dicen el gran problema de Argentina fueron los 70 años de peronismo, yo siempre digo, no, el gran problema de Argentina es que no tuvimos 70 años de peronismo consecutivo. Si hubiéramos tenido 70 años de peronismo, hoy seríamos Australia. Más que Australia, mejor, porque Australia queda en la loma de oro. Nosotros por lo menos estamos a mano del mundo, ¿no? Hoy seríamos... Estuve en Ushuaia en el verano, en enero. Una hermosa ahí en la cárcel de Ushuaia. La cárcel de Ushuaia que se cerró en 1905 o 6. Y saben cuándo la abrieron, ¿no? En el 55 para meter preso a los peronistas. No. En el 55 para meter preso a los peronistas fue la única vez que se reabrió la cárcel de Ushuaia. Porque las condiciones de ahí eran tremendas. Bueno, ahí mandaron a los peronistas por Cámpora, Tayana, exacto, sí, los mandaron ahí. Bueno, la cárcel, ahí donde está la cárcel hay un museo, el Museo Antártico, que es bellísimo. Y bueno, yo fui a conocer, me gusta mucho, leo todo. Resulta que la Argentina tiene, creo que son 11 bases antárticas y 9 o 8 las hizo Perón. O sea, en la década del 40, del 50, cuando el mundo estaba repartiéndose en la Antártida, porque era lo que estaba pasando, se habían repartido el mundo, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, se estaban repartiendo en la Antártida y Perón empezó a mandar barcos para allá. Creó el Instituto Antártico, que se lo crea Perón, creó el Instituto Antártico, el CONICET, el INTA, el INTI, bueno, todo, aerolíneas, todo, se lo crea Perón, y entre ellos el Instituto Antártico, y de las, creo que son, no me acuerdo, son 11 bases, o 8 son de la época de Perón. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ido 70 años con esa política? Claro. Pensemos qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si el Pulqui, que era el avión de reacción que estábamos haciendo, en vez de cortarlo en el 55 lo hubiéramos seguido? Estaríamos pendientes de si los hindúes, los chinos nos venden un avión, si le compramos los F-16 que usó Tom Cruise en Top Gun, en la 1, a los Estados Unidos, o no, o seguimos con los Pucará maleteando así. Bueno, y así con todo. Entonces, el gran drama de Argentina es que no tuvimos 70 años de peronismo, y ese peronismo, el que le dio el carácter emotivo, el carácter del amor, fue claramente Evita, que lamentablemente se nos fue de forma extremadamente temprana, con 33 años, en el 52. Bueno, como esas tragedias que nos han pasado, como la muerte de Néstor, que creo que fue una tragedia que nos costó muchísimo a los argentinos, y que me parece que también tiene que ver con bueno, todo el amor que esta gente le puso al país y el sufrimiento que eso conlleva, ¿no? Porque ves el sufrimiento de la gente, las necesidades, los dolores, los sufrimientos, las injusticias, cargas todo eso, lo querés resolver. Si sos un garca no te preocupa nada, medio que no te jode. Ahora, si sos una persona de bien, te duele que al prójimo le vaya mal, ¿no? Y bueno, me parece que también esta gente, Evita o Néstor, cargaron con todo eso y el cuerpo se los cobró, digamos, ¿no? Dieron su vida, esa de doy la vida por la patria, bueno, me parece que Evita y que Néstor dieron su vida por la patria. Así que bueno, nosotros como militantes peronistas lo que nos queda es tratar de asemejarnos lo más posible a ellos y si es posible nos demos la vida, pero luchemos por la patria. Ahora yo te voy a decir una cosa, yo creo que Evita como mujer que era, ¿no es cierto? Tenía esa cosa, como digamos, como maternal, sí, encima que ella no fue madre, entonces era como que... Era la madre del pueblo. Claro, era la madre de todos, ¿no? Pero ojo, que yo creo que Evita fue un ser político absoluto, claro, ¿no?
Porque ella, por ejemplo, el tema del voto femenino, la militante del voto femenino, porque el ideólogo del voto femenino, como le comenté a cada compañera, Perón había comprometido en el año 44 en una reunión con las empleadas de comercio, les había dicho que si él era presidente, que iba a sacar el voto femenino, iba a dar el voto femenino. Pero Evita fue la militante del voto femenino, porque fue tan complicado imponer eso, fue tan complicado que ella militó el voto femenino realmente como una política, ¿no? Ahí, digamos, dejó de lado su rol de protectora de los ancianos, de los niños, que es un rol que a mí me parece que las mujeres compañeras lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Es decir, el ser políticas, y que creo que se patentiza de forma clara y rotunda con Cristina, ¿no? Cristina es madre de todo lo que queramos, pero Cristina es una política, hecha y derecha, ¿no? Es re loco porque incluso hoy se habla justamente de la sensibilidad de Evita y por ahí se habla siempre tratamos de no llevarlo tanto al plano abstracto en el sentido de, bueno, se creó este programa, fue esto que generó cientos de cosas o miles de oportunidades y que en realidad, o sea, uno habla de miles, pero cada número que integra ese mil o esos miles es una historia y cuando por ahí uno se encuentra con personas que a nosotros nos pasa como militantes que cuando vamos a la casa de un vecino o lo que sea y nos muestra, no sé, el otro día entré a una casa y como la canción esa de mi casa había una foto de Perón en la cocina, había un cuadro de Perón y de Evita en la cocina y decían no, porque cuando yo era chico, yo iba a una escuela, dice, y nosotros por primera vez había tenido la bicicleta y que en realidad después terminé compartiendo con todos mis hermanos, pero fue la única bicicleta que tuvimos. Y claro, existe toda una historia detrás de eso, que generalmente es hiper emocionante porque se trata de que abarcó lo más amplio, desde aquello que siempre se habla por ahí, de la diversión, de la recreación, la oportunidad de ser felices y poder disfrutar, también es un derecho y que la mayoría de las veces no todos lo quieren tomar de esa manera. O sea, quieren que los chicos estudien, se formen y sean totalmente funcionales del sistema, básicamente. Y no se contempla la recreación o la diversión como parte de eso. Pasa que también eso es algo por ahí a ver, porque nosotros en la época del macrismo criticábamos mucho el tema de que los índices de desocupación y todo no eran índices, eran historia de vida, persona detrás de esos números, pero para lo positivo es como que, bueno, los números también, y tampoco humanizamos esa historia detrás de cada política, que en realidad creo que a cada persona, a mí me pasa, y cuando vos contás las historias personales de cada uno, de cómo la atravesó diferentes políticas sin darse cuenta de que esa política atravesó su vida, su historia y hasta tal vez cambió su... Claro, que parte de eso lo que vos decís, está bueno lo que vos dijiste, el tema de cómo, de qué contenido se le pone a los números. Daniel Santoro, el artista plástico, contaba en una disertación que hacía que Evita se puso al frente de un plan de vivienda. Entonces estaban pasando los diferentes proyectos y bueno, los Bullrich también estuvieron siempre dando vueltas en la política. Viene uno de ellos y le dice, mirá, que uno de los grandes símbolos del peronismo es el chalecito californiano, digamos. Y cuenta que Evita había tomado la decisión que hagan los chalés y el Bullrich te pide para hablar con él y dice, mirá, por lo que te cuesta hacer 10 de esos chalés, yo te hago un predio de 50 casas, que fueron los famosos monoblocos como son los de Villa Cabello. Entonces le presento el proyecto y dice que Evita mira y le dice, ¿y esto? Le dice, ¿cómo lo instrumentamos si hay una persona vieja, si hay una persona con hijos? O sea, la visión de la política pública no solamente como un número, para Bullrich dar una vivienda a una persona era un número, decía, bueno, yo te abarato los costos, te hago, y no pensaba en la vida cotidiana de la persona que tenía. Y Evita sí. Claro, y
digamos, está bueno, y claro, entonces ella dice, no, vamos a hacer los chalecitos, y el secretario de ella le dice, pero mirá que con esta, con lo que propone, hacemos más, y le dice, pero no se trata de hacer más, se trata de cumplir un sueño a las personas. Y dice, ellos a veces van al cine o miran la tele y ven los chalecitos californianos, y yo lo que quiero es cumplir el sueño a la gente. Y habla por ahí de ese, digamos, de una estadística, de una política que por ahí era nacional, darle ese matiz de lo emocional o de lo afectivo, claro, de ponerse en el lugar del otro, del tipo que va a vivir toda su vida quizás en ese lugar. Sí, con eso de las mujeres, o sea, ahora se habla del empoderamiento de la mujer, ¿no? Si hay una época en la que la mujer se empoderó fue en la época de Evita, porque fueron miles de censistas, como se llamaban en la época, militantes del Partido Feminista Peronista, que se crea a partir del voto femenino. Evita fue la presidenta del Partido Peronista Femenino, y hubo miles de mujeres que salieron a militar, que salieron de su casa quizás por primera vez en muchos casos, porque vivían el patriarcado como nunca, y salieron a militar su propia existencia como ser humano, y haciendo política en lo que estaban haciendo, digamos. No iban a hacer beneficencia, iban a hacer política, claramente iban a hacer política. Acá tenemos el caso de María Elvira Valle de Luján, que fue una maestra, que se convirtió en censista, que fue militante del Partido Peronista Femenino, que terminó siendo convencional constituyente en el 54, en una convención que fue la primera convención de la provincia, donde había 15 convencionales, 5 eran mujeres, o sea, había 30% de mujeres, y la presidenta de la convención fue María Elvira Valle de Luján, una mujer. Y cuando se convocaron a las elecciones, el peronismo en la provincia de Misiones, como en todas las provincias en realidad, pero bueno, yo conozco el caso de Misiones, tuvo las primeras diputadas nacionales, fueron peronistas, y después cuando se hizo la siguiente convención en el 58, porque anularon la constitución de Misiones del 55, del 54, en el 55 la derogaron, se convocó una convención en el 58, hubo una sola mujer, que fue Fanny Constrictano. Históricamente el peronismo siempre fue el lugar en donde la mujer tuvo mayor participación. La provincia tiene 2 vicegobernadoras en toda su historia, Mercedes Oviedo de Fran y Sandra Jiménez, las 2 son peronistas. Históricamente ha sido así. Y si hubo una época en donde la mujer realmente se empoderó, fue en esa época. Es impresionante, las historias de censistas son extraordinarias, porque muchas veces iban en contra de lo que quería el marido, se iban de la casa igual. Era una ruptura cultural tremenda. Hay que pensar en esa época, a veces nos cuesta un poco, ¿no? En esa época donde no había celular, che, te espero, nos encontramos a tal hora, ¿no? Nada, si había que llamar por teléfono, si había teléfono, si no era por las casas, viste, reunirse las mujeres, animarse, che, tengo que ir a cocinar porque mi marido me faja, porque es así, entonces, bueno, y sin embargo, hubo miles de mujeres, no que fueron 5 por acá, no, hubo miles de mujeres en todo el país que salieron porque siguieron el ejemplo político de Evita, de salir a militar por una patria mejor. Bueno, y está bueno porque en los últimos años, bueno, en la historiografía siempre, el peronista sobre todo se encarga de ir recopilando, reconstruyendo estas historias particulares por ahí, porque le dan sentido a todo esto que estamos hablando. Si no hay una persona con nombre y apellido, con una historia de vida detrás, no tiene sentido todo esto. Estamos bien los números, como ustedes dicen, pero hay personas detrás, estamos cada uno de nosotros detrás de todo esto. Y bueno, en este caso las 5 convencionales del 54 que estuvieron en Buenos Aires, estuvieron con Perón, forman parte de toda esta historia y tienen nombre y apellido, ¿no? Pero además había una formación política, sí, claro, ¿no? Había una formación política porque estaban las unidades básicas. La unidad básica era como el club, donde las mujeres del Partido Peronista Femenino tenían que ir, donde aprendían una serie de cosas, porque por ejemplo aprendían, higiene, economía familiar, bueno, aprendían un montón de cosas, pero también aprendían política, ¿no? A veces
me pongo a pensar qué hubiera pasado si Estados Unidos no se hubiera metido con Argentina, ni con América Latina, ni con ninguno de los países con los que se metió. Porque, bueno, aparte de todos los perseguidos políticos, sociales, y la cantidad de gente que mataron, eso generó también un gran miedo en toda esa juventud que estaba militando, que estaba creándose. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo sería esa Argentina? Yo creo que sería obviamente súper peronista, pero totalmente diferente si habían, según lo que tengo entendido, o sea, si una persona estaba enferma, inválida, pero podía estudiar, te mandaban un docente a tu casa. Sí, claro. Sí, bueno, inimaginable, porque Estados Unidos está ahí y hizo todo lo que hizo y sigue haciendo todo lo que hace, digamos, pero por eso yo decía eso de que, bueno, lo que nos falta, el gran drama de la Argentina es que no tuvimos 70 años de peronismo. Claro. Y aparte, esta idea que también es algo que se repite mucho, como el alquilillo, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, el peronismo es autoritario, no sé qué, no sé cuánto, que tenemos que construir una sociedad de consenso y bla, bla, bla. El momento de mayor consenso en la historia argentina, que fue un momento en el que la mayor cantidad de argentinos estuvieron de acuerdo en algo, fue con el primer gobierno peronista. A Perón lo eligieron con el 64% de los votos. O sea, 2 de cada 3 argentinos estaban de acuerdo con eso. Cuando alcanzamos el mayor grado de consenso en la historia nacional, estos tipos minoritarios vinieron y hicieron un golpe de Estado. Entonces es mentira que quieren consenso y que quieren que nos pongamos todos de acuerdo, porque eso cuando pasó en la Argentina, cuando 2 de cada 3 argentinos nos pusimos de acuerdo en qué queríamos como país, ellos bombardearon la Plaza de Mayo y después hicieron un golpe de Estado y prohibieron durante 18 años al principal partido político de la Argentina, digamos. Entonces, no es que el peronismo se impuso porque era una dictadura, no, fue el momento de mayor consenso en la historia argentina. Nunca antes y nunca después tantos argentinos estuvimos de acuerdo en algo. ¿Sí? Y fue en ese momento, en las elecciones del 52, 64% de los votos sacó Perón. Es mucho. Cristina sacó el 53, eso es una enormidad. Historia y legitimidad. Claro. Entonces cuando nos quieren correr con esa cosa, vamos a la de consenso. Cuando alcanzamos mayor consenso en la historia argentina, ustedes bombardearon Plaza de Mayo, porque ese consenso no les gustaba. Entonces no es que quieren un consenso, ustedes quieren imponer algo y quieren hacernos a todos nosotros decir, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con el Fondo Monetario, estoy de acuerdo con la flexibilización laboral, estoy de acuerdo con Clarín, con los jueces, con todo lo que sabemos. Y también nos habla de que a ellos no les importa hacerlo de manera democrática. No. Ellos van a hacer que ese consenso sea a través de la violencia si hace falta, por supuesto. Y precisamente si no lo consiguen con los votos, y lo van a conseguir con la sangre, y así se ve reflejado en todos los golpes de Estado del 55 en adelante. Sí, ahora hay un giro en eso, ¿no? Porque ahora supuestamente son democráticos, pero están gestando un Estado autoritario democrático, como pasa en Jujuy. Claro. ¿No? Hoy en Jujuy estamos teniendo una muestra. En Jujuy pasa en un montón de países a nivel mundial, digamos, el Estado represor. En Israel están queriendo acabar con el Estado republicano, ¿no? Las decisiones del Poder Ejecutivo no pueden ser cuestionadas por el Poder Judicial. Una cosa insólita. Si fuera Cuba la que hiciera eso, no sé, estarían haciendo otro bloqueo más, digamos, ¿no? Pero como es en Israel, socio de Estados Unidos, nadie dice nada, no le preocupa a nadie, pero lo que está planteando el primer ministro es eso, que las decisiones del Poder Ejecutivo no puedan ser cuestionadas por el Poder Judicial, o sea, el fin del sistema republicano. Entonces lo que están gestando ahora, que es lo más peligroso, es dentro de la democracia el Estado autoritario. Lo que antes era inconcebible en la Argentina, porque la democracia tiene un montón de falencias, pero si algo que tuvo es un consenso en torno a, la violencia nunca más, digamos, ¿no? Bueno, eso lo están quebrando. ¿No? Esta idea de que, te vamos a reprimir democráticamente, te vamos a reprimir porque tenemos derecho a reprimirte como Estado. Incluso vamos a hacer leyes y constituciones que nos habiliten a reprimirte, violando la Constitución Nacional, que ya no existe más, que no está vigente hace rato, porque la Corte Suprema decretó que la Constitución no está vigente, digamos. Interviene provincias, otras no. Jorge Macri se puede presentar en Buenos Aires, pero hay otros que Mansur Tucumán no puede. Eso es lo que está pasando. Entonces es grave, y ustedes que son militantes, todos somos militantes, estamos en contacto con gente todo el tiempo, es importante que hagamos ver estas cosas, ¿no?
de la gravedad a la que nos estamos enfrentando como sociedad. Ahora, por ejemplo, estaba viendo las noticias de esta semana, como que el Moritán que se hizo famoso por marido de Pampita. Por ser marido de Pampita. Pampita. Marido de Pampita porque es lo que más le jode, así que digamos que el marido de Pampita. Yo no me quiero ni aprender el nombre. Claro. Bueno, está proponiendo destruir un edificio y así empiezan. Primero quieren destruir un edificio, después quieren destruir... Pero eso, no sé. En el 55 eso, ¿eh? No. Claro. Lo hicieron en el 55 eso, destruyeron cosas. Bombardearon Plaza de Mayo. Por eso, pero Bueno, Plaza de destruyeron Gobierno, la- dice la CGT que Destruyeron la residencia presidencial. Sí, pero es un sueño. en el lugar donde era la residencia presidencial ahora está la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Claro. Sí. Es bastante simbólico en realidad. El hecho de que donde un día cayeron bombas en contra del pueblo, ahora se elija uno de los mayores monumentos del conocimiento nacional. Menem lo hizo. Bueno, el peor de los nuestros, pero Bueno, es que hizo algo. eso te demuestra que el peor gobierno peronista siempre es mejor que el mejor de ellos. Imagínate. Así que imagínense lo que son los otros gobernando. Sí, eso está clarísimo. El peor, lejos de lo nuestro, fue mejor que ellos, porque hasta en la Biblioteca Nacional eso tipo. Imagínate. No, sí, cosa de loco. Pero bueno, es un momento. Superioridad moral, Sí, lejos. no pueden ni competir con nosotros. Pero bueno, es difícil porque la sociedad, digamos, yo siempre digo, no es culpa de la gente, porque la gente tiene unos quilombos bárbaros que encima le tenemos que pedir que lea toda la biblioteca para entender algunas cosas. Está bombardeada todo el tiempo por mensajes, digamos, fake news, mensajes de odio, Y la sobreinformación mentiras. también. ¿Eh? La sobreinformación. Ni siquiera, porque no es información, porque ni siquiera le dan información, porque no lo están informando, le están metiendo caca en la cabeza, porque no es información. Si vos decís, no sé, que me estás mintiendo todo el tiempo con cosas, no estás informando, ni siquiera es información, es... ¿Estás mintiendo? Bueno, por ejemplo, lo último, por ejemplo, que yo he comprobado, lo último acá, ahora lo reciente, por ejemplo, con el tema del gasoducto. El gasoducto no funciona. No funciona, no existe, claro. El gasoducto no funciona. Sí, sí. Uno lee en las redes, yo tengo en el Facebook. ¿Cómo sabrá la Tipo gente que que el le gasoducto dice no que- funciona? De repente Porque son se lo todos dijo expertos. Longobardi. Porque se lo repite por la televisión. Y le llegó por el grupo WhatsApp, la vecina del grupo Claro. WhatsApp de vecinos le llegó el coso ese, y pero Sí. el grupo vecino de WhatsApp. No ¿Cuál es? funciona el gasoducto, no funciona. ¿Y por qué? No. O lo que está pasando con YPF. Sí, Lo que está pasando con YPF ahora, con el juicio de YPF. Entonces ahora el gobierno argentino, todos los argentinos tenemos que pagar una deuda enorme de YPF. Claro, no te cuentan toda la guita que ganamos desde que te recuperamos YPF. No te cuentan que estamos por, en realidad estamos por ganar el juicio prácticamente, porque estamos por pagar lo mínimo a lo que el estatuto de YPF le obligaba al Estado argentino a pagar cuando se hicieron las privatizaciones. Nosotros tenemos que pagarle a estos tipos, porque cuando Menem privatizó YPF, se puso una cláusula de que si el Estado argentino recuperaba YPF, tenía que pagar no sé cuántos miles de millones de dólares. Estaba en una cláusula del estatuto de YPF. O sea, ellos lo tenían re preparado. Totalmente, para evitar que si venía algún día, el peronismo recuperaba la memoria, porque bueno, digamos, algún día hemos recuperado la memoria, bueno, ya estaba la cláusula por la cual nosotros teníamos que pagar eso. ¿Ustedes sabían eso? No. Bueno, escuchen el destape, Ari Jalante. Sí, De 5 a 7 todos los días obligatorio. Bueno, pasa eso, entonces tenemos que pagar, sí, pero ya sabíamos que íbamos a pagar al principio. Los tipos piden 20.000 millones de dólares, la Argentina dice, nosotros te pagamos 4.500, que es lo mínimo que según la jueza tenemos que pagar. Si cerramos en 5 y medio, es un montón de plata, no sé dónde la vamos a sacar, no importa, pero es un logro para la Argentina en realidad, en ese contexto. Y además, ¿cuánta guita ganó Argentina en todo este tiempo? Sí. ¿Cuánta guita ganamos? Con Vaca Muerta y ahora con el gasoducto, ¿cuánta plata vamos a ahorrar? Entonces, bueno, o sea, a nadie, ni nosotros sabemos bien esto. Yo si no lo escuchaba decir a Ari Jalá tampoco me enteraba. Guarda. Digamos, entonces, es un problema grave porque la sociedad está bombardeada de desinformación, de mentiras. Y la de falta de responsabilidad de esa deuda que tenemos, ¿de quién es? De Axel Kicillof y de Cristina. Claro. Sí, Porque sí, sí. ellos fueron los que Claro, todo así. estatizaron YPF, mirá todo lo que tenemos que pagar ahora. Ahora, por ejemplo, el tema de la deuda. Te dicen, no, pero este gobierno endeudó más que el de Macri. Y bueno, puede ser.
generó más deuda. Puede ser, porque tuvimos una pandemia, tuvimos que salvar a un montón de gente que se quedaba sin laburo, se morían de hambre, digamos, bueno, hizo lo que pudo Alberto. Tuvo que ponerse a fabricar billetes, no había mucho más alternativa. Ahora, no tenemos toda la semana una reunión con el presidente del Banco Central para ver qué hacemos con la economía, o con el presidente del ANSES que te va a decir a ver dónde tenés que ajustar. Con el Fondo Monetario sí, toda la semana tenemos que sentarnos a decirle, che, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer un gasoducto, nos dejan hacer esto, podemos hacer lo otro. Esa es la diferencia entre una deuda y la otra. No todo es lo mismo. No es lo mismo tener una deuda con el Fondo Monetario de 45.000 millones que deberle al ANSES